del reino, amén. Un lugar de bendición, un lugar que tenemos como lema que el que entra no vuelve a salir como entró, sino que sale con una semilla, con una palabra de Dios en su corazón. Estamos ubicados aquí en Cali, ahí a una cuadra de la estación del 7 de agosto. Ahí estamos ubicados, la iglesia al lado derecho, Iglesia Pescadores del Reino. Ahí ven el aviso, el pendón, Iglesia Pescadores del Reino. Le damos la bienvenida a todos los hermanos del Facebook, del YouTube, que de las redes sociales, que Dios los bendiga, amén. A esos 300, más de 300, son más de 300 grupos de WhatsApp, amén, que reciben las prédicas del Pastor Roque. Mire, yo creo que esto no es una perdedera de tiempo, amén. Podemos saber pocos en número, pero la distancia son millones de personas. Muchos no los conozco, la verdad, son de muchas regiones del mundo, de más de 30 países de la tierra. Pero déjeme decirle una cosa, yo inicié con un solo grupito, un solo grupo, y de ese grupo, escúchenme bien, que a mí me nació empezar a mandarle los mensajes, las reflexiones, y ahí muchas personas están en otros grupos y me añadían. Otros no les gustaba la palabra quizás tan fuerte, la confrontación de parte de Dios, y me eliminaban de esos grupos. Pero la mayoría prevaleció. ¿Sabe por qué? Porque era la gloria para Dios. Y ya hoy en día son más de 350 grupos de WhatsApp para la gloria de Dios. Un promedio de iglesia de 70,000 personas que semanal, cada 15 días máximo, reciben una palabra de parte de Dios, de este servidor. ¿La gloria para quién es? Para Dios. Diga, para Cristo Jesús. Amén. Para Cristo. Dice Isaías capítulo 53, la parte final. Dice la Biblia, el profeta Isaías, hablando sobre los hechos de Cristo. Si ustedes leen, mis hermanos, la parte final de Isaías 54, dice el versículo 53, Isaías 53, el versículo 11, ahí en su Biblia está. Dice la palabra, ¿verá qué? Verá el futuro. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué más dice? Y quedará como Y quedará satisfecho. O sea que la muerte de Cristo no fue en vano. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue en vano. Para muchas personas fue en vano. Para los que no creyeron, fue en vano su muerte. Para muchos que conocieron la palabra y se apartaron, fue en vano. Pero dice la palabra que para Cristo Él iba a ver el fruto de su aflicción. ¿Y cuál era el fruto? Los millones de cristianos que hoy en día le servimos a Dios. Amén. Amén. Y que muchos han partido con el Señor y están en las moradas eternas para la gloria de Dios. Él verá ese fruto de su aflicción y no será en vano. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros sabemos que somos pocos, pero la palabra que Dios da y corre y es glorificada, eso es fruto para la vida eterna que nosotros tenemos cuando le servimos a Dios. Amén. Por eso la obra de Dios no es en vano. Amén. La obra de Dios, todo sacrificio tiene que su recompensa. Por eso lo hacemos por fe y no por vista. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, para los que de pronto me escuchan también aquí en Cali, en Colombia y en muchos países del mundo, hoy, y titula los mensajes, hoy Dios nos va a hablar sobre la permanencia. ¿De qué nos va a hablar Dios? Permanencia. De la permanencia. ¿Alguien sabe qué es permanecer? Mire, mis hermanos, muchas veces pasa. Eso pasa en fundaciones como esta. Hay muchos, cuando iniciamos en un lugar, hay veces son 20, 30 personas, y cuando va a haber muchas veces, uy, ¿qué pasó? Ya no hay 5, 6, 7 personas. Muchos no permanecen. ¿Por qué no permanecerán? Ellos, cada uno tendrá sus razones. Ellos y ustedes, cada uno tendrá sus motivos para no permanecer en un lugar. Como cuando iniciamos a estudiar. Hay veces cuando la gente dice, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a hacer esto y lo otro. Y en verdad se inscribió, se matriculó y empezaron sus estudios. Todo empieza con mucha motivación. Pero vaya a ver a los 6 meses. ¿Qué pasó con esa motivación? Empiezan las deserciones. Empieza cada uno a retirarse. No, yo ahora a inventarse muchos miles de problemas o argumentos para no continuar. Pero ¿sabe qué? Así pasa en la vida cristiana. Hay muchos que no permanecen y Dios hoy nos va a hablar sobre la permanencia. ¿Ven? Amén. El mensaje tiene como título, para los que titulan las prédicas, la permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo. Hay 2 clases de cristianos, lo vamos a ver hoy, ahí en la Biblia, a la luz de la palabra. El que sigue a Cristo y permanece en Él, y el que sigue a Cristo pero no permanece en Él. ¿Cómo así? Lo sigue pero no permanece. Sí. Judas, por ejemplo, era uno. Seguía al Señor para donde quiera que Él iba. Veía los milagros, pero no permanecía. Él estaba metido en otro cuento. Él estaba mirando a ver cómo vamos a robar a toda esta gente, cómo vamos a sacar la plata. Así hay muchos, en muchas iglesias. Con todo el respeto a los pastores que ven por YouTube, por las redes sociales.
Hay muchos que están en Cristo, pero no permanecen en la fidelidad a Dios, no permanecen en la palabra, en la sana doctrina. Y entonces ya ven a la iglesia como un negocio, como el político. El político puede prometerle a usted muchas cosas, pero a usted, al pueblo, ¿sabe cómo lo va a ver? Como un negocio. Y va a administrar el país como una empresa. Y el que no esté de acuerdo con él, lo sacan, lo expulsan. Y el que esté de acuerdo, listo, vamos a ver cómo nos tapamos de plata. Porque eso pasa, iglesia, con todo el respeto. La permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo. Ese es el mensaje. Escuchen bien eso. Desde el mismo origen, escúchenme bien, iglesia, del cristianismo en el siglo I, muchas personas decidieron volverse creyentes y seguidores de Cristo, de la doctrina cristiana que se enseñaba, que enseñó Jesús. Donde muchos fueron fieles en su fe, donde muchos fueron fieles al llamado de Dios, amén, apartándose de sus malos caminos y siguiendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Pero otros en aquel tiempo, y pasa hoy en día, a pesar de la fe que decían profesar en Dios y en su Hijo Jesucristo, les costaba dejar de lado sus pecados antiguos y sus antiguos caminos. Les costaba. Abandonaron por completo, escuchen esto, iglesia, la fe cristiana, y de paso al Señor y Salvador de sus vidas, que los rescató de su buena manera de vivir, volviéndose otra vez atrás. Eso pasó en el primer siglo. Eso pasa hoy en día, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Hoy en día pasa, mis hermanos. Hoy en día muchos creen que ser cristiano es andar con una Biblia bajo el brazo. Hoy muchos creen que ser cristiano es ir cada domingo a una iglesia y sentarse y recibir el sermón del pastor. No, señor. Eso es un concepto errado de la fe cristiana, mis hermanos. Por eso Dios hoy nos va a hablar sobre la permanencia en Dios como estilo de vida del verdadero seguidor de Jesucristo. Amén. Es el mensaje de reflexión que Dios trae en esta hora para todos, mis hermanos. El anhelo del corazón de Dios es que permanezcamos firmes en el camino que Él nos ha trazado. Amén. Sin titubear, como dice el dicho. Sin titubear. ¿Cómo es? A ver, bueno, usted sabe, mi hermano. No titubeemos, mejor dicho. Escúcheme bien. La palabra permanencia viene de una palabra en latín, según el diccionario, permanecer. ¿Qué significa permanecer según el diccionario? Permanecer significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. Ese es el problema de hoy en día. En fundaciones, la gente no permanece. Muchas veces la gente no permanece. Se aburren. ¿Qué cuento? Yo estoy sometiéndome a unas reglas, a una disciplina, y yo soy libre. Y viene el espíritu inmundo de drogadicción, de alcoholismo, los engaña. Y entonces saca a esas personas de esos lugares. No permanecen. No soportan la disciplina, mis hermanos. Hay quienes les cuesta permanecer en un sitio todo el tiempo necesario. Y es por esto que vemos muchas deserciones, como les decía, a nivel grupal en fundaciones, a nivel también, digámoslo, familiar. Muchas veces la familia no permanece unida, se separan cada uno por su lado. A nivel sentimental también, mis hermanos. Cuando no valoramos la pareja que tenemos al lado, no permanecemos con ella todo el tiempo, entonces nos distraemos y perdemos el tiempo en otras ocasiones, o en otras cosas, o en otras cuestiones. Eso pasa, man. A nivel ministerial también pasa algo similar. Mucha gente no permanece. Hay mucha gente que está cambiando continuamente de iglesia, como cambiar de ropa. Otros cambian continuamente de esposa, o de esposo, como cambiar de ropa. Y así en verdad no permanecen. No permanecen en un solo sitio, no permanecen con un solo cónyuge. Ahora veamos qué nos enseña la Biblia. ¿Qué nos enseña el Maestro, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, sobre la verdad y la gran realidad de permanecer o no permanecer unido a Dios, o más bien separado de Él? Amén. Vamos a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Después de esta introducción, yo voy a hacer una oración para que el Espíritu de Dios respalde las palabras que salen de mi boca. Señor, te bendigo. Y de paso bendigo, Señor, a esta audiencia, a los que están aquí y a millones de kilómetros de distancia. Que hoy seas tú hablando a sus vidas, que ellos sean viendo no la imagen de un hombre, sino la gloria tuya, mi Dios. Hoy te pido, quita toda venta, toda ceguera espiritual, Señor, llévatela.
Hoy te pido, Espíritu Santo, que hables a millones de personas sobre la necesidad de permanecer en Cristo y la oportunidad que tienen de permanecer en el camino del Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que exaltes a Jesucristo sobre todo hombre, sobre toda doctrina que enseñemos los hombres, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. San Juan capítulo 15, ¿estamos ahí, iglesia? Sí, Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor, la palabra que vive eternamente, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Dice San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios, versículo 3, por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra trae, diga, limpieza. Esta palabra que ustedes van a recibir hoy va a traer limpieza a su mente, a su corazón, a sus pensamientos. Amén. Amén. Versículo 3. Ya vosotros, le dice el Señor a sus discípulos, están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Versículo 5. Yo soy la vid. Vuelve y le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Muchos saben eso. Muchos saben que separados de los caminos de Dios nos va a ir mal, como perro en misa. Esa es la realidad, iglesia. Dice la palabra, el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, el Señor te dice, pedid todo lo que queráis, os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, dice el Señor, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Amén? Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, reuniéndolos, así como estamos nosotros. Pero si usted lee el versículo 2, es claro, mi hermano. El versículo 2 dice, todo pámpano que en mí, o sea, en Cristo, no lleva fruto, lo quitará. O sea que es una advertencia a los cristianos de hoy en día que han de vivir desordenadamente, con impiedad. Si no permanecemos en Cristo, vamos a ser quitados. Hay muchos que han perdido su ministerio. Hay muchos pastores famosos, como un pastor famoso ahí en Ecuador, que cayó con su secretaria en pecado y fue amonestado y disciplinado 3 años y le dijeron ya no va a poder predicar. Pero luego aparece el pastor diciendo, es que nadie me puede quitar el derecho a predicar. Voy a predicar aún en mi casa, o sea que está pasando por alto la autoridad. La autoridad, digámoslo, eclesiástica en este caso. Pero no importa, él dirá, yo no importa. Antes había podido ser más grave el pecado. No fue tan grave, él no lo ve como grave. Él no lo ve tan como grave, él no lo ve como grave. Pero fue grave. Porque si hay una disciplina de 3 años, no puede predicar, no puede pararse en un púlpito, eso es delicado. Amén. Pero eso es la conciencia de cada quien. Nosotros no somos nadie para acusarnos. Pero eso está entre usted y Dios. Amén. La conciencia suya le remorderá entre usted y Dios. Pero lo único que sí sé es que es delicado. Sobre todo el pecado del adulterio, mi hermano. Y el pastor se justificaba. Pero es que David también cayó. Es que Abraham también mintió. Es que Pedro también negó al Señor. Es que Judas lo traicionó. Y empezó a ver todo lo malo que hicieron los hombres de Dios en la Biblia para justificar su pecado. No se puede hacer eso, iglesia. Porque nos va a pasar como a Adán y Eva. Nos vamos a justificar y vamos a ser expulsados del huerto. El Señor Jesucristo fue claro.
Versículo 2 de San Juan capítulo 15 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, el Señor dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso les leí Isaías 53:11. Dice el profeta Isaías, viendo todos los hechos de Cristo, viendo la muerte, la crucifixión, viendo la resurrección de Cristo, él decía: él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cristo queda satisfecho cuando ve que un buen siervo, por eso contar la parábola del siervo fiel, cuando ve que un buen siervo gana almas, predica la palabra y se consagra en santidad para Dios. Y Cristo siente alegría en su corazón y dice: mire los frutos que éste recogió, mire, bendito sea el Rey de mi Padre. Y le da la bienvenida en el cielo a todo siervo que ha sido fiel con él. Amén. Que no se ha justificado en su pecado, porque el problema es que justificamos el pecado. Como me decía un pastor me lo decía a mí. Me decía: pastor, pero es que iglesia perfecta no existe. ¿Cómo así? Él me decía que iglesia justificando su pecado. No, señor. El pecado no hay que justificarlo. Amén. El pecado hay que llamarlo pecado. Y confesarlo. Porque el Señor dice que si no confesamos nuestros pecados, no vamos a ser fieles con Dios. No vamos a ser ni siquiera perdonados. Esa es la realidad, mis hermanos. Entonces no podemos justificar ni maquillar eso. El Señor es clave, iglesia. Hay que permanecer y pedirle a Dios que nos guarde de caídas, sobre todo, de impiedad, de la contaminación que ofrece este mundo. En esta parábola, escuchen, porque fue la parábola que el Señor hizo prácticamente de permanecer en él. En esta parábola, iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, encontramos 4 identidades que deberíamos tener en cuenta como iglesia. La primera identidad, número 1, la vid es Jesucristo. ¿La vid quién es? Jesucristo. O sea, el árbol, Jesucristo. El labrador es Dios, el Padre. Los pámpanos, o sea, los frutos son los discípulos. Hay 2 clases o 2 tipos de pámpanos. Unos que dan fruto y otros que no dan fruto. Por eso dijo: el que no da fruto, lo corta y lo saca. Pero el que da fruto, lo va a limpiar para que dé más. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Ahora escuchen esto. En este pasaje que acabamos de leer, de Juan capítulo 15, versículos 1 al 12 que leímos, encontramos 10 veces, mi hermano, 10 veces la palabra permanecer. Si permanecieres en mí, el que en mí permanece. 10 veces se analiza bien. La pregunta es: ¿será casualidad? No, mi hermano. Dios nos está hablando en unos pasajes. Haga cuenta, en un versículo por pasaje nos está hablando prácticamente de permanecer en él. De que usted y yo permanezcamos en él. Amén. Hay 3 características. Escúchenme bien, porque aquí viene lo bueno y lo fuerte. La exhortación de Dios. 3 características más comunes de un pámpano, o sea, de un discípulo o seguidor de Cristo que no da fruto y no permanece. La primera característica: pare oreja. Dile que está al lado. Pare oreja. No se duerma, dígalo. Amén, gloria a Dios. Escuchen bien. La primera característica más común de un pámpano, un seguidor o servidor de Cristo que no da fruto y no permanece, la primera, ¿sabe cuál es? Cree en Jesús, pero de manera superficial. Hoy en día muchos están creyendo en Jesús, pero de manera ¿qué? Superficial. O sea, sin compromiso. Eso es tener una fe ¿qué? Una fe falsa. fingida. Una fe fingida, como dice Pablo. Juan, ahí vamos a estar en el libro de Juan. Juan capítulo 2, versículo 23, léalo conmigo, mi hermano. Juan capítulo 2, no nos vamos a salir de este libro de Juan. El capítulo 2, el verso 23 de San Juan dice: estando en Jerusalén, Jesús, en la fiesta de la Pascua, dice que no poquitos, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24, ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él no sé qué, no se fiaba. Muchos lo seguían, muchos lo alababan, Señor, muchos le hablaban bonito, pero él no se fiaba. ¿Sabe por qué? Porque los conocía a todos. Verso 25 dice: y no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tremendo, ¿no? Encontrarse con una persona así.
con ese don de discernimiento espiritual también desarrollado, que venían engañando, él ya sabía que venían con él. Por eso es que Jesús, cuando vinieron a tentarlo, porque muchas veces los fariseos venían ellos y mandaban a sus discípulos, fariseos hipócritas mandaban a sus discípulos a tentar a Jesús. ¿Y sabe qué le respondía Jesús? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Esa era la respuesta. Sabía. Porque él ya sabía lo que había, la mala intención que había en el corazón. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Este pasaje nos enseña, iglesia, de que en tiempos de Jesús muchos creían en él, pero de una manera superficial. Y eso les impidió dar fruto para Dios. Más cuando Jesús, dice la Biblia, que no se fiaba de ellos, a pesar de que creían en su nombre. Creían, pero Jesús no se fiaba de ellos. Amén. Lo dice claramente el texto. Vamos a San Juan capítulo 6. Sigamos, pasemos la hoja. En el mismo capítulo, en el mismo libro. San Juan capítulo 6, iglesia. El versículo 56. Escuche bien lo que Jesús dice. San Juan 6, 56 dice: el que come mi carne, dice Jesús, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Versículo, saltemos al verso 58. El verso 58 dice esto: este es el pan, hablando de él, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre, o sea, eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba la palabra. ¿Qué tenemos que hacer como pastores? Enseñarla. No entretener las cabras, con todo el respeto, sino enseñarle a las ovejas. Amén. Enseñar la palabra. Eso lo hacía Jesús. Ahí dice la palabra que Jesús estaba enseñándoles. Si usted salta a leer conmigo, mis hermanos, antes de ir al otro pasaje, vamos a ver la tercera característica de un pámpano. La segunda. La primera, ¿cuál es? Que el pámpano, digamos, o sea, el seguidor, cree en Jesús superficialmente, o sea, con una fe falsa. Una fe falsa. La segunda característica son tres. Esto es corto y sustancioso. La segunda característica, de un pámpano, o sea, un seguidor de Cristo, que no da fruto y no permanece en él, es que no soporta la corrección, y mucho menos el ser confrontado con la palabra de Dios. No soporta la corrección. Amén. Y sobre todo cuando es confrontado con la palabra. ¿Con qué? Con la palabra. Lo dice la palabra. Lea conmigo el versículo 60, donde estamos. San Juan 6:60 dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire que esto lo que decían eran muchos, no poquitos, porque eran muchos seguidores de Cristo, discípulos, pámpanos. Unos daban fruto, otros no daban fruto. Unos iban a ser cortados y otros iban a ser limpiados. Pero ¿sabe cómo lo limpiaba Jesús? Diga, con la palabra. Por eso Jesús les dice: vosotros están limpios por la palabra que yo les he dicho. Ahora escuchen bien. Versículo 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos, eran los discípulos, no eran los incrédulos. Por eso usted que se va para la iglesia de Cristo. Dice: muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Añade: dice Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había entregado. Jesús sabía. ¿Por qué? Porque él conocía los corazones de los hombres. No tenía necesidad que nadie diera testimonio del hombre, dice la palabra. Verso 64, saltemos. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Verso 65. Y dijo: por esto, dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Ninguno podía venir a seguir a Cristo si el Padre no lo hubiera mandado. Yo, por ejemplo, con todo el respeto se lo digo, cuando recién me convertí, yo me consideraba muy bueno, o sea, muy buena gente, como mucha gente hoy en día. Era religioso, camandulero, y me creía un excelente hombre, pero estaba en mi pecado. Me consideraba muy buena persona con las demás personas, pero era
estaba en mi pecado, vivía una vida de hipocresía, como muchos. Pero cuando fui confrontado con la verdad, cuando el Señor, escúchenme bien, cuando tuve ese encuentro personal con Dios, Él me llevó a la palabra, y por medio de la palabra pude conocer el testimonio de Jesucristo. Porque yo decía, yo no tengo nada que enviarle a Jesús, yo soy bueno también, Él fue bueno, Él hacía buenas obras, y yo me consideraba también bueno. Pero cuando tuve ese encuentro personal, mi vida cambió, como le pasó a Pablo. Tuvo un encuentro y su vida cambió. La religiosidad la dejó a un lado y siguió a Cristo Jesús. Ahora escuchen esto. En el caso personal de ese servidor, mis hermanos, cuando yo tuve ese encuentro personal, Dios me llevó al Espíritu Santo. Miren la obra del Padre y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida, cambia tu corazón, te transforma. Y el Espíritu Santo te lleva a la palabra de Dios. Te lleva a conocer por medio de los evangelios, de los 4 evangelios, quién es Cristo y quién fue Cristo en esta tierra. Y cuando ya conoces quién es Cristo, le das gloria al Padre. El Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado y de juicio. Te lleva a la palabra, te lleva a conocer quién es Cristo. Por eso Jesús dijo, no se preocupen, yo me voy, pero les voy a dar otro consolador. El Espíritu Santo que estará con vosotros para siempre. Él les enseñará, tomará lo mío y lo hará saber. Porque ¿qué es el Espíritu Santo? Nos lleva a la Biblia, a conocer quién es Cristo. Y cuando usted conoce quién es Cristo y se le quita esa venta que Cristo es mejor que usted, entonces usted dice, Señor, tú eres mi Señor. Y lo aceptas como Salvador de tu vida. Y reconoces a Dios. Y reconoces el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no te pones a hablar pachotadas al decir que cada uno está diferente, que cada uno es una fuerza diferente. No, Señor. Es la misma esencia de Dios. El Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, la misma esencia. Los tres son uno, dice la palabra en Juan. Amén. Así como nosotros somos, Él es, dice la palabra. Somos creados a la imagen de Dios y semejanza. Y dice la palabra en 1 de Juan, así como Él es, nosotros somos en este mundo. Y nosotros también somos seres tripartitas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero mucha gente no entiende eso, mi hermano. Creen que es un Dios con 3 cabezas y así no es. Amén, y mucho blasfema. Volviendo al tema, el versículo 65 de San Juan 6 dice, y dijo, por esto, dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera al Padre. O sea que el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, tú tienes un encuentro personal. El Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio, pero te lleva ¿a qué? A conocer a Jesús. El Espíritu Santo te lleva a conocer a Jesús. Y conociendo a Jesús, conoces a Dios. Y conoces que ellos son uno solo. Amén. Ahora escuchen bien. Para muchos que son confrontados por Dios, la palabra expuesta por un ministro del Evangelio puede llegar a ser ofensiva y no constructiva, ya que en muchas ocasiones le damos una mala interpretación a la corrección que viene de Dios. Y nos ofendemos y no aceptamos la enseñanza, amén, expuesta, y por ende no permanecemos en las cosas de Dios. Esa es la verdad. Eso le pasó, dice la palabra, cuando no soportamos la corrección y mucho menos el ser confrontados con la palabra. Esa es la segunda característica de un pámpano o un seguidor de Cristo que no produce fruto y que no permanece en él. Amén. La tercera y última característica es que hay algunos que prefieren creer en sus propias filosofías religiosas antes que humillar su ego ante los pies del Señor Jesucristo. Yo lo repito, hay muchos que prefieren seguir su religión, en pocas palabras, creer en sus propias filosofías religiosas antes que humillar su ego delante del Señor. Amén. O sea que ponen por encima del Señor Jesucristo su religión. Yo soy de tal religión. Y los que me ven, quizás algunos religiosos, yo soy de tal religión, yo no voy a cambiar de religión. Y creen que uno le está predicando religión. No, Señor, yo les voy a predicar de Cristo. Los discípulos predican de Cristo. Los apóstoles predican de Cristo. Pablo predicó de Cristo. Pedro predicó de Cristo. Entonces, ¿qué? Yo no vengo a predicar de religión. No soy una religión tampoco. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que somos la iglesia de Cristo? Denle un aplauso a Dios por eso. Denle un aplauso a Dios por eso, iglesia. Hay algunos que prefieren creer en sus propias filosofías religiosas antes que humillar su ego
delante del Señor. Vean conmigo el versículo 66 de Juan 6. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Volvieron atrás. ¿Y qué pasó? Y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Jesús? Porque Jesús les decía la verdad. Porque Jesús los confrontaba con la verdad. Porque Jesús los desenmascaraba, les quitaba la mentira, la careta de hipocresía que tenían. Entonces muchos dijeron: no, esto no es para mí. ¿Y saben qué hicieron? Se vuelven atrás. Volvieron atrás. Hay muchos que en las iglesias también van atrás, vuelven atrás. No, ese pastor me dio mal testimonio, entonces yo voy y vuelvo atrás. No, Señor, ¿dónde está la mirada puesta? Está puesta la mirada en el hombre. Y muchos dicen: sí, hay que mirar a Dios, al Señor. Pero el problema es que cuando una persona en una iglesia es enseñada por un pastor y es hasta idolatrado ese pastor en la iglesia por sus fieles, y todo el mundo quiere al pastor, cuando el pastor cae o llega a caer, entonces hay tanta decepción en el corazón de los miembros que muchos se van atrás. No solamente se van atrás porque de pronto usted los confrontó, sino, ¿por qué? Porque pusieron la confianza en el hombre. Y es que de por sí somos humanos y ponemos la confianza en nosotros mismos. Eso es natural. Eso es natural que si yo tengo una empresa, el empleado coloque su confianza en mí porque sabe que yo le voy a pagar su salario cada 15 días. ¿Es así o no es así? Eso es normal de que, por ejemplo, un estudiante ponga la confianza en su maestro, en su profesor, porque sabe que lo que le va a enseñar es para edificarlo y no para que se pierda. ¿Es así o no es así? Es natural. Lo que hay que tener es discernimiento, iglesia. Y discernir bien eso y no idolatrar a los pastores, sino a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el verso 66 dice: desde entonces muchos, no eran poquitos, eran muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién les dijo? A los 12. A los que Él había escogido. ¿Qué les dijo? ¿Queréis vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ahí vemos que el Señor le respeta el libre albedrío a todos. Que si usted no quiere seguirlo, sigue. Y si quiere perder, es problema suyo. Y dice la palabra, versículo 68, miren lo que le responde Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Se alegró por eso? No, Señor. Jesús lo que le dijo fue, versículo 69, dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro está hablando por quién, diga, por los 12. Pero Pedro ignoraba que entre los 12 estaba el diablo, estaba Judas. Y por eso es que el versículo 70 de San Juan capítulo 6, el Señor le dice: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y Pedro, ¿por quién estaba hablando? Por todos. No hable por los demás, hable por usted. Amén. Esa es la realidad. Por eso Jesús le aclaró esa palabra. Escogí a 12, pero uno es diablo, se está perdiendo. No quiere conocer la verdad. Y aunque permanece, aunque está ahí prácticamente, pero no es mi discípulo, no es mi seguidor. Es un pámpano que no da fruto. Esa es la realidad. En otras palabras, mis hermanos, estos discípulos que no permanecieron y que volvieron atrás, dice la palabra, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En otras palabras, estos discípulos, iglesia, le quisieron decir a Jesús, prácticamente: no estamos de acuerdo con lo que tú enseñas y por lo tanto no te vamos a seguir y no vamos a permanecer contigo. Eso es lo que le quisieron decir a Jesús. Por eso dice la Biblia que volvieron atrás y ya no andaban con Él. No andaban con Él, porque a Jesús no le importaban las multitudes, a Jesús le importaba el corazón que tuviera la persona, la voluntad que tuviera para seguir. Hay muchos que sí, las multitudes, si no hay multitud, entonces ahí no está Dios. No, Señor, no, Señor. Dios está donde hay 2 o 3, y Dios está donde hay multitudes también. Amén. Ahí se glorifica a Dios también. Hoy en día pasa igual, mis hermanos, ya que a muchos cristianos quieren ser motivados todo el tiempo y no confrontados con la verdad. Esa es la iglesia del siglo XXI, la que estamos viviendo. No es la iglesia del primer siglo, da pena decirlo. Con mi esposa hemos tratado de nosotros de llevar un mensaje de salvación, de predicar las buenas nuevas,
de asemejarnos en la doctrina a la primera iglesia, a la iglesia primitiva. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos a las sendas antiguas, como dice la palabra. Y no que nos contaminemos con el mundo, como están muchas denominaciones hoy en día. Que hoy solamente hablan mensajes de motivación. Pastores y pastoras famosas no hablan sino de motivación, de cómo subirle el ego a la persona para poder sacarle y extraerle el dinero, porque esa es la realidad. Yo te hablo bonito, pero tú me pagas por lo que yo te estoy diciendo. No, señor. Por eso miren las diferencias. Miren la diferencia entre un motivador y un predicador de la verdad. Escuchen bien, iglesia. Número 1, el motivador se enfoca en el hombre, El predicador se enfoca en Dios. Número 2, el motivador anima a buscar riquezas materiales. Sí, yo te animo a ver cómo vamos a hacer plata y te predico hasta el evangelio de la prosperidad. Mientras que el predicador anima a buscar riquezas espirituales. Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. El motivador emociona y entretiene a las masas. Por eso hasta contratan payasos en las iglesias para que la gente esté motivada. Mientras que el predicador, ¿sabe qué hace? Exhorta y reprende a las masas en el nombre del Señor. El motivador habla de superación personal. A ver cómo te vas a superar, a ver cómo te vas a levantar, a ver el camino pues para conseguir las riquezas. ¿Habla de qué? De superación personal. Mientras que el verdadero predicador habla de la regeneración y la santificación. Cómo se va a regenerar y cómo se va a santificar para Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. El motivador le dice al hombre: usted es un campeón. El predicador le dice al hombre: usted es un pecador. Miren las diferencias. Y es la realidad. El motivador le muestra al hombre el camino al éxito. El predicador le muestra al hombre el camino a la salvación. Esas son las diferencias y muchas más que hay entre lo que se enseña hoy en día en muchas iglesias cristianas, llámense cristianas, y lo que enseña la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Debemos predicar la verdad, así nos pase como a Juan el Bautista, aunque nos corten la cabeza. No importa, glorificamos a Dios y no a los hombres. Muchos no permanecen en iglesia porque les gusta que les mantengan entretenidos y sin compromiso alguno. Vuelvo y lo repito. Muchos no permanecen en un lugar, llámese iglesia, fundación, llámese relación de pareja, llámese relación familiar. ¿Por qué? Porque les gusta que lo mantengan solo entretenidos y sin compromiso alguno. Sin compromiso. Yo me caso con usted, pero sin compromiso. Usted maneja su plata, yo manejo la mía. Y llegan a un acuerdo allá en la registraduría, en la notaría. Sin compromiso. ¿Cómo se casan los famosos hoy en día? No, sin compromiso. Somos pareja ante la sociedad, pero su plata usted la maneja y yo manejo la mía. Y así no nos afectamos si nos separamos. Eso es lo que pasa. Ya no es que los dos sean una sola carne. Dios dijo serán una sola carne. El hombre dice no, sin compromiso. Esa es la realidad, iglesia. Por eso muchos no permanecen, y por eso muchos hogares se desintegran. Muchos matrimonios se ven a pique. ¿Por qué? Porque les gusta solamente que los mantengan entretenidos y sin compromiso alguno. Otros no permanecen porque les parece absurda la disciplina y la sujeción que deben tener en un lugar y más bien se van. O que deben tener una relación de pareja y más bien se van. No, yo voy de aquí porque aquí mi mujer me jode mucho. No, yo voy de aquí porque mi esposo me jode mucho, me se da mucho y se van. Y eso pasa. No permanecen. Amén. Porque les parece absurda la disciplina y la sujeción que deben mantener. Y por eso yo veo muchas mujeres liberadas que no se someten al varón, a la cabeza que es el varón. Y les cuesta. Pero a las que Dios quiere con un propósito, Dios las mete en cintura y les enseña. Y al varón también le enseña a valorar y a respetar a su mujer. Porque el Señor dice: y el varón respeta a su mujer, a su esposa. Y la mujer respeta a su marido, dice la palabra. ¿Ven? No como lo que enseña el mundo. Otros más no permanecen por la rebeldía interna y falta de sumisión al no compartir lo que se les exhibe y lo que se les enseña. Y por eso se van. ¿Por qué mucha gente prefiere la calle? Porque hay rebeldía interna en su corazón. Y más bien se van. No, yo no necesito que usted venga a decir nada. Yo no necesito que usted venga a disciplinar. Yo no necesito que usted venga a enseñar la palabra. Yo también la sé, yo leo la Biblia, tengo mi Biblia en casa. Y así hay mucha gente. Y no permanece en la verdad.
Recordemos, mis hermanos, existen brevemente, tres tipos de cristianos dentro de la iglesia. Según Jesús, hay tres tipos de cristianos. Pare oreja. Número uno, escuchen bien, iglesia. Número uno, los que no creen. Número dos, los traidores que venden su fe al mejor pastor. No al mejor pastor, no, al mejor pastor. Y número tres, los que buscan que Dios les limpie y les purifique. Ay, pastor, y usted habla eso y dónde está el fundamento. A ver, ya, vaya la palabra. San Juan 6:64, ya lo leímos. Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Que no qué? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Hablando de quién? De Judas, el traidor. Amén. ¿Qué es permanecer en Cristo, iglesia? Para finalizar. ¿Qué es permanecer? Es permitir, iglesia, que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Eso es permanecer en Cristo. Por eso para algunos puede ser dura esta palabra y les puede ofender. Jesús lo dijo. ¿Esto os ofende? O Dios te dice a ti, ¿esto te ofende? Claro, porque es una molestia para muchos, los que no permanecen sobre todo. Finalizo. ¿Por qué Dios desea que permanezcamos en Cristo? Porque nos es necesario conocer la verdad que nos hace libre del engaño, del diablo y de la hipocresía de los hombres. Amén. Jesús dijo en San Juan, la última cita, 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuándo va a conocer la verdad usted? Cuando usted permanezca en Cristo Jesús. O sea, que no se engañe. Porque hay muchos que dicen, yo ya conozco la Biblia, y se molestan. ¡Ay, ese pastor nada que termina! Miren ahora qué es. Y se molesta. ¿Cómo vas a conocer la verdad? ¿Cuándo la vas a conocer la verdad? Cuando usted permanezca en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie.